Nos encontramos con Rubén García Horta, un escritor, economista, un hombre de la academia que está lanzando su segunda edición de una obra literaria orientada a las y los colombianos, tanto en las urbes como en el territorio, en la Colombia profunda. Cuéntenos de manera muy resumida, escritor, economista, maestro, de qué se trata su obra y de qué manera los servicios públicos son un factor de potenciación de los derechos humanos. Gracias, muchas gracias. Bueno, no estoy en el lanzamiento del libro. El libro ya fue editado hace unos años, requiere ser actualizado. En este momento estoy escribiendo la tercera edición. El libro se llama Los abusos en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y contiene todos los derechos, deberes y obligaciones recíprocas entre las empresas y los usuarios, ¿sí? Pues todos sabemos que los servicios públicos domiciliarios tienen una gran sensibilidad social y tocan las fibras más sensibles de la relación empresa, usuarios y Estado, sociedad civil, porque estos son los servicios que determinan el mejoramiento de las condiciones de subsistencia digna de las personas, es decir, la calidad humana, ¿sí? Que no es otra cosa que el bienestar y el mejoramiento de la sociedad, mejoramiento, el bienestar de la sociedad. Bueno, el libro está orientado para que los usuarios aprendan a defender sus derechos ante las empresas, porque son muchas las arbitrariedades, irregularidades que cometen las empresas con los usuarios y que se conocen como abusos de la posición dominante empresarial como consecuencia del monopolio que ejercen las empresas. Entonces, el libro contiene todo el desarrollo normativo de la ley vigente y el usuario aprende desde hacer un derecho de petición, su recurso de reposición y en sus siglos de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, y durante cada página que va pasando puede conocer las normas que debe invocar en cada una de sus reclamaciones y recursos presentados ante la empresa y ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Estamos hablando del ABC de los servicios públicos, de cómo hacer legítimo un principio fundamental que es el ser el constituyente primario. Finalmente, el deber ser del Estado es deberse a los ciudadanos, en este caso a los ciudadanos que son los que pagan los servicios públicos. Esa posición dominante de la cual habla escritor, cuéntenos cómo funciona esa dinámica para una persona de USME. Por ejemplo, este mes hemos tenido la explosión de llamadas y reclamación a los medios de comunicación y al periodismo de USME porque les están cobrando los recibos de basura, la basura que no se recogió, entre comillas, durante la pandemia. Entonces pagaban de recibos de 30.000 a 900.000 pesos. ¿Cuál es la lectura de la posición dominante en un ejemplo tan práctico como esos? Bueno, primero, las empresas no pueden cobrar servicios no prestados, ¿sí? Hace falta la cultura de formación del usuario en el conocimiento de sus derechos en la prestación de los servicios públicos, ¿sí? Yo creo que hay que institucionalizar en el país la cultura de formación y capacitación. Entiendo que la política de la Superintendencia de Servicios Públicos en este momento es capacitar e incentivar la participación en el control fiscal en el control social, de las empresas de servicios públicos a través de los vocales de control, ¿sí? Entonces, los vocales de control son las personas que legítimamente van a representar a los usuarios. Pero volviendo a la pregunta, entonces, en este libro, el usuario aprende a
a defender sus derechos sin necesidad de una asesoría de abogado y demás. Pero entonces este problema es porque la gente no conoce sus derechos, no hay una cultura de formación en ese sentido en el país. Este libro ha tenido un éxito justamente porque este libro lo podemos comparar como yo aprendí a leer y escribir con la cartilla Charles, ¿sí? Entonces es como el libro que debe entrar a los hogares para que la gente aprenda a conocer cómo tiene que proceder cuando le están cobrando la basura sin que haya prestación de servicio, cuando le cobran unos excesivos costos en la factura sin que la empresa esté cumpliendo con su deber imperativo de la lectura, de la medición, etcétera, porque hay una serie de cobros arbitrarios. Muchas empresas no están tomando las lecturas de la medición del consumo y es una obligación hacerla. Entonces, proceden a determinar el cobro con base en el consumo promedio, ¿sí? Y entonces la misma ley dice que cuando por acción u omisión de la empresa no se toma la lectura, la empresa pierde el derecho a recibir el precio. Pero eso nunca una empresa lo aplica y un usuario tampoco sabe eso, ¿no? En términos de ello, esa posición dominante de las empresas, ¿puede también el ciudadano hablarse de una posición dominante cuando estamos hablando que es una mayoría, como es el número de colombianos que pagamos los servicios públicos, sobre una minoría que finalmente es una empresa? ¿Cómo en un libro se puede reflejar esa realidad que la sociedad, que es la que está en una posición dominada, ¿cierto?, frente a la posición dominante del prestador, cómo se puede hacer esa sinergia y ese cambio desde las normas, desde el Estado social de derecho, pero especialmente desde la legitimidad misma, que el fin último del Estado es prestarle un servicio administrativo de los funcionarios públicos a los ciudadanos con equidad, con continuidad y con permanencia en el caso de los servicios públicos? Bueno, la función principal de las empresas de servicios públicos es prestar un servicio continuo, eficiente y de buena calidad. Pero todas las empresas tienen evidentes fallas y debilidades, empezando porque muchas de las personas que trabajan no solamente en las áreas de atender las quejas y reclamos de los usuarios, pues no tienen la formación suficiente, no conocen bien el desarrollo normativo de la ley vigente y cómo proceder en determinados casos, ¿sí? Entonces, la ley de servicios públicos es un texto legal oscuro y ambiguo y tiene muchas diferencias de fondo y permite a las empresas una doble interpretación. Entonces se trata con la reforma a la ley que está en curso en ese momento, eliminar tajantemente la posibilidad de una doble interpretación, ¿sí? Por ejemplo, hay unos artículos que son los que afectan muchísimo el bolsillo de los usuarios, como son la determinación del consumo facturable, ¿sí?, los cobros inoportunos en la facturación, que al cabo de 5 meses ninguna empresa podrá cobrar bienes o servicios que no facturó por error, omisión o investigación de desviaciones significativas, ¿sí? Y sin embargo eso no se cumple. Por ejemplo, dejan de tomar la lectura del medidor durante 8 y hasta 1 año. Y después, cuando llegan, entonces hacen lo que se llama una actualización de lecturas, formulan unos cobros acumulados expresamente prohibidos por la ley vigente, ¿sí? Y entonces, digamos, si los cobros inoportunos es que después de 5 meses no puede facturar, están aplicando la factura periodos acumulados de 8, 9, ¿sí? Y no pasa absolutamente nada. O sea, debo decirlo, con todo respeto, hay evidentes fallas y debilidades
en el máximo organismo del Estado, que es el que ejerce el control, inspección y vigilancia sobre las empresas. ¿Sí? En este caso es la Superintendencia de Servicios Públicos. Sí, porque donde no hay sanción, no hay ley. ¿Sí? Sí, tenemos precisamente, hay un acumulado de reclamaciones que es realmente, diríamos, astronómica, porque más de 500, de 1000, de 2000 personas con reclamaciones pendientes desde periodos anteriores, de administraciones anteriores, pues habla un poco de la paquidermia a la cual usted se refiere con el Estado social de derecho que no se cumple. En términos de ello, cuando hablaba de esa posición dominante de los ciudadanos cuando son una mayoría, hablaba de que las ligas que se conforman a través de las vocales de control de esa veeduría de ciudadanía, si se lograran unir, si se lograran ordenar como organizaciones que regulan también desde estas veedurías que las permite la Constitución de Política de Colombia, podrían pasar a ser una posición dominante porque ya es la mayoría, que son los usuarios, la que de alguna manera ejerce el control legítimo de las empresas. Bueno, sí hay que fortalecer el ejercicio del control social y estarían coadyuvando a las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos, porque tengo entendido que a la superintendencia en el día le llegan más de 1.500 reclamos. Entonces, imagínense la cantidad de funcionarios que requeriría o requiere la superintendencia, ¿sí?, para poder atender y ser eficiente y no demorar tanto en la solución de todos los recursos que llegan en segunda instancia a la superintendencia. Entonces, si se fortalece esa cultura de formación en los vocales de control, están coadyuvando ellos, ¿sí?, y se estaría disminuyendo sustancialmente toda esa cantidad de reclamos que todos los días llegan no solamente a las empresas, sino a la misma superintendencia. Bueno, estamos con el escritor de un libro que no debe faltar en sus casas, que creo que debería volverse una política pública, ¿no?, en las escuelas, en los colegios, ante esta problemática del cual el mismo superintendente, el doctor Dagoberto Quiroga, ha planteado de la crisis de los servicios públicos. Para cerrar, escritor, ¿hay una crisis de los servicios públicos? ¿Eso es de ahora o esto es un proceso que se ha venido acumulando por la falta de efectividad del Estado social de derecho, que está representado en la organización de un Estado que traslada realmente unos principios constitucionales al constituyente primario? Bueno, la función principal del Estado es la prestación de los servicios públicos y velar por su eficacia. Como el Estado no demostró una capacidad de empresario, niveles de eficiencia, de productividad y mucho menos de competitividad, entonces vimos que el espíritu y la filosofía del Constituyente del 91 fue la de permitir que la iniciativa privada entrara a competir con el Estado en la prestación de los servicios públicos, porque al Estado le quedó grande su función principal. Entonces le abrió las compuertas a los particulares y le dijeron, hombre, venga y nos da la manito, ayúdenos, porque nuestra función nos quedó grande, ¿sí? Por eso es que la Constitución establece con claridad meridiana que los servicios públicos los presta directa o indirectamente el Estado, las comunidades organizadas y los particulares, ¿sí? Pero las comunidades organizadas están completamente abandonadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las transferencias que hace el gobierno central a los municipios y departamentos para la inversión social, en el Sistema General de Participaciones, el primer rubro se llama agua potable y saneamiento básico, con una destinación específica. Y las comunidades organizadas, que son lo que se conoce como prestadores menores, los acueductos en las veredas de las zonas rurales del municipio, ellos los desconocen en los recursos del Sistema General de Participación. Ellos también los desconocen de los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos. Mejor dicho, no están recibiendo ninguna ayuda del Estado
para poder ejercer eficientemente sus funciones, y esos acueductos rurales también están contribuyendo con el desarrollo de los territorios, ¿sí? Entonces están como en un mundo aparte. Tienen que cumplir todas las exigencias legales, cumplir indicadores de gestión técnicos, administrativos, operativos, financieros, comerciales, etcétera, y tienen que cumplir las drásticas normas de calidad del agua, ¿sí? Y tienen que obtener una certificación sanitaria favorable sobre la calidad del agua, que les permite también renovar su concesión de aguas, ¿sí? Entonces, si no reciben ningún aporte, ninguna ayuda del Estado, es un milagro lo que están haciendo ellos en este momento, ¿sí? Sobreviviendo. Creo que eso es lo que llama el presidente y la superintendencia la democratización de los servicios públicos, ¿sí? Así es. Para que las comunidades en forma organizada, que tienen que recibir primero esa cultura de formación y capacitación, empiecen a llevar a cabo un proceso de transformación empresarial y ayudarlos para que tengan una estructura organizacional de empresa prestadora de un servicio público domiciliario de acueducto. Bueno, como el propósito de estas conversaciones, de estas charlas, es que vayamos entregando capítulos del libro escritor, entonces lo vamos a invitar a una segunda entrevista para que sigamos hablando de los servicios públicos e invitemos a nuestros oyentes y televidentes para que lean el libro. Hombre, muy bien, el libro tiene 18 capítulos, ¿sí? 18 programas tenemos. Claro, el primero es los servicios públicos en la Constitución, pues no me lo sé de memoria, hay un capítulo de la medición del consumo, hay un capítulo que se llama la cultura del fraude, ¿sí? Que es muy interesante, hay un capítulo sobre las tasas ambientales por el uso de las aguas, la facturación de servicio. El libro comprende hasta las acciones populares y de grupo, que también tiene que ver con la vulneración de los servicios públicos. Y para terminar yo diría lo siguiente, ¿no? Ese incumplimiento de la ley por parte de los prestadores, no solamente de las empresas, sino de los municipios también, estaríamos frente a la vulneración del principio de la legalidad, porque para los usuarios en general, el respeto a la ley es un derecho fundamental, porque en cuanto se respete la ley, se garantiza la convivencia social y el derecho a vivir en paz, que también es un derecho fundamental, depende de que todo el mundo, incluyendo las empresas prestadoras de estos servicios públicos, bien sean privadas, oficiales o mixtas, deben aprender a respetar el orden jurídico establecido. Bueno, pues este es el primer capítulo, los derechos Los abusos. y los abusos. O sea, el libro de los abusos, los derechos, deberes y obligaciones recíprocas. Derechos, deberes y obligaciones recíprocas entre empresas y usuarios. Entre empresas y usuarios. Bueno, pues esta es la invitación a la obra del maestro y que lo tendremos permanente aquí, en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Super de la Vida. Sigan por favor accediendo a través de nuestra página web, de las redes sociales y por supuesto de toda la información que el equipo de comunicaciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos les ofrece. Muchas gracias por estar con nosotros. Colombia, potencia de la vida.